Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a la Iglesia Betel. A la Iglesia Betel. Muchas ideas y dichos. Un principio de la guerra espiritual. Hemos venido hablando de guerra espiritual, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan? Hoy quiero hablarle dentro de la guerra espiritual dos principios, una enseñanza particular, ¿no? Y yo le llamé los destructores. No es una prédica, es una enseñanza. Entonces esté pendiente. La idea es que esta generación entienda y atienda lo que significa la guerra espiritual. Jesús es el centro de todo. Nada tiene sentido sin Jesús. Nada tiene sentido sin la guerra espiritual que Jesús está peleando por nosotros y que ya ganó en la cruz del Calvario. Aquí mismo donde estamos adorando se presenta una guerra espiritual, y no es que yo quiera hablar de guerra todo el tiempo, pero es que somos soldados de Cristo. Diga conmigo, soy un soldado de Cristo. Y como soldado estoy preparándome para pelear esta guerra espiritual con habilidad y saber por dónde el enemigo se mueve. ¿Sabe que al ser humano le cuesta entender que estamos, a los cristianos, nos cuesta entender que estamos en una guerra espiritual? Como todo lo queremos en paz, queremos todos los días que sean tranquilos, que no haya ningún problema. Estamos constantemente buscando que no haya problema. Entonces, en esa búsqueda de que no haya problema, cualquier cosa que vemos como un problema lo vemos ya como algo malo que estamos haciendo. Esto está pasando porque algo malo estamos haciendo. No necesariamente algo malo está pasando porque estemos haciendo algo malo. Muchas cosas negativas pasan porque hay un movimiento espiritual satánico que está buscando destruir la obra de Dios. Aquellos que estamos caminando bajo un propósito, alguien que tenga un propósito en estos días importante que cumplir, algo se va a poner a ese propósito. Si lo que usted está haciendo es de Dios, empiezan a pasar cosas extrañas y difíciles. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, te metiste en una guerra espiritual. Quieres hacer algo que es de Dios, tienes un opositor espiritual que es Satanás. Así que no necesariamente estamos en una mala condición espiritual para que sucedan cosas negativas. No, a los hijos de Dios que están ungidos, que están orando, que adoran en espíritu y en verdad, también les pasan cosas difíciles porque son soldados ¿de quién? De Cristo, y estamos constantemente en una guerra espiritual. Lo único que le puedo decir es que aunque pasen cosas difíciles, Satanás está vencido. Nosotros tenemos la autoridad para tomar la posición que Dios nos dijo a nosotros que tenemos. Y siempre va a suceder que cuando usted vaya caminando en algo de victoria, por ejemplo, usted está recibiendo bendiciones, usted está recibiendo provisión, usted está recibiendo de Dios cosas que le producen alegría. Ahí viene el enemigo a tratar de quitarle el gozo. De alguna manera se va a querer meter por una persona, por algo. Va a querer tratar de robarle lo que usted ha alcanzado. Claro, entonces un hijo de Dios tiene que saber que está en una guerra espiritual. Algo que yo veía en estos días dentro de las guerras espirituales que yo vivo, porque también las vivo, y fuertes. Un pastor, una familia pastoral se imaginará el nivel de guerra espiritual que tiene para que no quiera criar la grey, para que se desanime, ¿verdad? Y el Señor me decía algo en mi espíritu. Me decía esto tan sencillo, que nosotros nos cuesta practicarlo de manera constante. Me decía, si no te humillas delante de mí, tendrás que humillarte delante de los hombres. Y yo decía, pero yo quiero entender los procesos. Me decía, todo parte de la humillación. La única manera que tienes tú de vencer a lo que el hombre te quiere hacer es de rodillas delante de mí. Si no te humillas delante de mí, estarás de rodillas delante de los hombres. Y dice, Señor, esto es un principio tremendo de guerra espiritual. No es que nosotros queremos estar de rodillas delante del Señor, pero ¿qué pasa? No queremos problemas. No quiero problemas. Cuando viene un problema, lo humanizamos. Esto es humano, esto es un problema humano. No, hermano, usted tiene que entender, usted y yo debemos entender que al ser sellados con el Espíritu Santo, así como los ángeles de Dios ven que somos propiedad de Dios, Satanás ve que somos propiedad de Dios. Y hay una guerra espiritual para que ese día que decía la pastora, que está en la Biblia, que nos encontremos con el Señor, hay una guerra espiritual para que usted y yo no alcancemos esa gloria. Porque un hijo de Dios que no entiende la guerra espiritual, ¿de qué le sucede? Se llena de rencor, se llena de ira, se llena de impaciencia, de molestia, de deseos de venganza, de desesperanza. ¿Por qué? Porque no está entendiendo que es una guerra espiritual, la está humanizando. Y no se da cuenta que el enemigo le está poniendo tropiezos con el fin de que se llene de resentimientos.
Y si usted se llena de resentimiento, le está dando la victoria a Satanás. Pero si usted tiene cordura espiritual y discernimiento espiritual, usted no va a permitir que su corazón se llene de amargura y de resentimiento, por más difícil que sea lo que le está sucediendo. Para eso necesitamos ser soldados de Cristo, bien armados y alertas, despiertos. Despiertos, iglesia. Tenemos que estar despiertos ante las guerras espirituales. Quizás muchos de los que están aquí no están viviendo guerras espirituales fuertes, pero déjenme darle una noticia, las va a vivir. Las va a vivir. Qué mala noticia, ¿verdad? Pero le voy a una noticia mejor que esa. Si usted está aferrado a Cristo Jesús, usted no solamente va a tener la victoria, sino que esas guerras espirituales le van a ayudar a usted a crecer y a confiar y a humillarse en el Rey de Reyes y Señor de Señores. De ahí viene nuestro socorro. Todo lo que el enemigo busca hacernos a nosotros, si nosotros nos humillamos delante del Señor, va a ser para nuestro crecimiento. Siempre y cuando estemos alerta y entendamos que hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. Por eso es que no sé cuántos han visto que hay paz en un lugar y de repente todo se cambia a problema, pero así. ¿Cuánto les ha pasado esto? Y dice, pero esto no estaba así. O usted mismo está tranquilo y de repente una circunstancia de lo más extraña lo pone violento, pero así. Y usted dice, ¿qué me pasó? ¿Ah? Y tiene reacciones que son viejas y las trae al presente. Y usted reacciona y no se puede controlar. Al rato dice, ¿qué hice? ¿Por qué caí en esto? ¿Cuánto les ha pasado eso? El enemigo sabe cómo cizañar su corazón para que usted reaccione como antes. Y si usted no tiene conciencia de la guerra espiritual, empieza a condenarse. Yo como que no he cambiado, yo como no he cambiado. Un momentico, sí he cambiado, Satanás. Sí he cambiado. Debo humillarme más, pero sí he cambiado. Sí he cambiado. No soy el mismo. No, pero hiciste lo mismo. No soy el mismo. Y me tengo que humillar, voy a pedir perdón. Voy a reconocer mi error. Y entonces, si reconoces tu error, te van a montar el pie. Se van a burlar de ti, van a abusar de ti. No me importa, que hagan lo que quieran. Me interesa estar bien con Dios. Y cuando usted empieza a vencer y no hacer lo lógico, lo humanamente lógico, es que tú no le pidas perdón a las personas porque te quieren humillar después. Lo espiritualmente de Dios es que tú pidas perdón porque tú quieres honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo demás se encargará Él. ¿Cuántos entienden esto? Y ahí viene esa guerra espiritual que nosotros debemos tener conciencia. No es porque querramos estar guerreando todo el tiempo y peleando. Es que, hermano, antes estábamos ciegos a la guerra espiritual que estábamos viviendo. Antes nos pasaban 1000 cosas y no entendíamos, todo lo humanizábamos. Ahora no. Ahora nos pasa algo y decimos, ya va. Como decía la pastora, hay un propósito que yo tengo que cumplir en esta tierra. Esto tiene que ver, esto está en contra del propósito que Dios quiere que yo cumpla. ¿Ve? Entonces, ¿cómo enfrentar estas guerras espirituales? Con la armadura de Dios, en santidad y humillado. Yo estoy convencido que todo aquel que se le presenta guerra espiritual, lo hablo por mí, es porque Dios le está diciendo, quiero más humillación. Quiero más. Y ahí es donde uno tiene que elegir. Cuando uno tiene ya sabiduría en Dios, ya ha crecido en el Señor. Dice, Señor, prefiero 1000 veces tu justicia y humillarme delante de ti que la justicia de los hombres. Yo voy a tus pies. ¿Qué deseas de mí? Primero que lo que te dice es perdona, olvídate del hombre y enfócate en mí. Tu guerra no es contra sangre ni carne, es contra principados y potestades, dice la Biblia, en las regiones celestes, en las regiones espirituales. Hay una guerra que tú tienes que librar y vencer de rodillas delante de mí. No hagas pensamientos ni planes cómo vencer al hombre. Haz pensamientos y planes cómo humillarte más delante de mí. Entonces esa es la guerra espiritual que se plantea siempre que uno está buscando al Señor, se plantea para un crecimiento espiritual. Quiero decirte algo, así como creces en la alabanza y en la adoración, creces en la guerra espiritual. Y el que espera en el Señor, dice la Escritura, no será avergonzado. Eso podríamos decir que el que espera por los hombres será avergonzado. Pero el que espera en el Señor no será avergonzado. Hay que esperar en el Señor. Ahora, esto no es cosa fácil. Esto no es cosa fácil. Hay cosas a las que nos tenemos que enfrentar que tienen que ver con nuestros temores, con nuestros dolores, con nuestras tristezas.
¿Cómo dejar a un lado el dolor y la tristeza y los temores por ir a los pies de la cruz? Si cuando nos tenemos un temor queremos defendernos con nuestra propia fuerza, es algo natural. Ahí es donde Dios está formando nuestro carácter. Está formando el carácter de un adorador, el carácter de una persona confiada en el Señor, segura en el Señor. Y a veces usted dice, pero ¿por qué me pasan tantas cosas a mí? Esto tan extraño que me está pasando. Déjame decirte, gózate en el Señor cuando hablen de ti cosas que no son verdad. Como pasó a los profetas, dice la Escritura. Porque algo grande quiere hacer Dios contigo. Porque dependiendo de la prueba que Dios te permite pasar, es el tamaño de lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cuántos comprenden eso? Bueno, la vida cristiana es una vida de guerra. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 3 dice, sufre penalidades conmigo, hablándole Pablo a Timoteo, que era su discípulo cercano, un joven, guerrero, pastor de 17 años, ya pastoreaba una ciudad completa. Y Pablo tenía confianza en él, y cada vez que Pablo se acercaba a él era para darles consejos a Timoteo, y también para reconocer lo que había en Timoteo, porque Timoteo era un muchacho especial. Imagínense usted un muchacho de 17 años que esté aquí, y que sea el pastor de esta iglesia, y una iglesia más grande que esta, y que casi toda la iglesia sean puros ancianos. Y todos llenos de versículos bíblicos, y Timoteo un joven que era tan ungido que hablaba la Escritura, todos trataban de controversiar su verbo, lo que decía, pero era tanta la unción que todo el mundo tenía que reconocer lo que tenía Timoteo, porque Dios lo había ungido para esa labor. Y Pablo lo iba formando y le decía cosas como esta: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en el servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. No está diciendo que no trabaja, no está diciendo que una gente de Dios no tiene que trabajar porque no me enredo en las cosas de la vida diaria. Enredarse en las cosas de la vida diaria son aquellas cosas que pertenecen al sistema, y que no son correctas. ¿Cuántos comprenden esto? No pagar impuestos, evadir las cosas que Dios quiere que uno haga, no respetar las leyes, por ejemplo, a fin de agradar al que lo reclutó como soldado. Primera de Pedro 5:8, y por eso le digo que Satanás es un destructor. Dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Yo creo que, y estoy seguro porque la Biblia lo dice, que Satanás busca devorarnos, y devorarnos no es que nos va a comer en la calle y se nos va a quitar un pedazo de pierna. Devorar nuestra confianza, devorar nuestra alegría, nuestro gozo. Lo primero que el enemigo busca quitarnos a nosotros es el gozo. Usted tiene una buena noticia, que un familiar lo va a visitar, usted está en gozo, está decorando su casa y algo pasa. Llega la familia, está la familia ahí y usted no está en gozo. Le robó el gozo que iba a tener y no puede predicar el evangelio. Y no se da cuenta que todo es un plan de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque quizás antes de eso usted no se humilló delante del Señor. Olvidamos al Señor, lo recordamos cuando estamos pasando por crisis. Usted sabe cómo esta iglesia oraría, pero vendrían mañana una vigilia de 5 días. Si mañana nos dieran un resultado médico a todos que tenemos cáncer terminal, metástasis todo el mundo, y los convoco, mañana hay oración por 3 días. Mire, hermano, usted se trae la familia, de allá viene de rodillas hasta aquí, pasa 7 horas llorando porque usted tiene un problema que tiene que resolver. ¿Es o no? Una sentencia. ¿Sí o no? Ahora el Señor nos sana, claro que nos sana, pero ¿qué es lo que quiere? Humillación. Humillación es lo que quiere de todos nosotros. ¿Qué tal si nos humillamos antes de que cosas negativas pasen? Y tenemos la actitud y tenemos el hábito de un guerrero espiritual, el hábito de una persona guerrera espiritual. Cuando tenemos el hábito y vienen las circunstancias, inmediatamente la filtramos espiritualmente por donde es, no perdemos la paz, tenemos convicción, oramos al Señor. Por más difícil que se pongan las circunstancias, seguimos orando, seguimos confiando, nuestro espíritu transmite nuestra paz. Y por más difícil que sea lo que esté pasando, algo Dios va a hacer. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en la región, contra señores del mundo. Esta es una versión más extraña. Gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Esta sí. Juan 10:10.
El ladrón, Satanás, solo viene para robar, matar y... Diga conmigo, Satanás viene a destruir. Dígale, es un destructor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. En abundancia. Entonces diga conmigo, Satanás es un destructor de las cosas. Trata de destruir, diga, trata de destruir las cosas de Dios. Pero yo le voy a decir algo. Hay un destructor aún mayor que Satanás. Jesucristo. No se asuste. Digo, ¿hay algo más malo que el diablo? Cónchale. Jesucristo. Jesucristo vino a destruir. A destruir, dice la Escritura en Juan 10:10. Aquí, en Juan, primero de Juan 3:8. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Para destruir las obras del diablo. Fíjense esto que yo estaba estudiando la Escritura y vi esta premisa, ¿no? Me pareció bien interesante ver esto. Satanás tiene autoridad porque Dios le permitió estar sobre la tierra. Él es como un medidor de nuestra fe. Satanás es usado prácticamente para nuestra salvación. Porque él es producto, acuérdense que él no se creó a sí mismo, él fue creado, no como el diablo como es. Él fue creado como un querubín adorador, pero él dejó que entrara la maldad en su corazón y se convirtió en un ser de maldad. Ahora usted dirá, y Dios es tan extraño que lo creó para nuestra... Lo que pasa es que dice la Escritura que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y Satanás es muy malo, y las cosas muy malas que nos hace, nos pueden ayudar para muchas cosas muy buenas. Porque eso es como le decía, cuando Satanás nos ataca y nos perturba, nosotros tenemos dos opciones. O nos dejamos llevar por lo que Él hace, o crecemos en Cristo Jesús. O pasamos el desierto agarrados de la mano del Señor, o el Satanás toma control de nuestra vida. Cuando pasamos el desierto agarrados de la mano del Señor, crecemos espiritualmente y conocemos cómo caminar sin agua, con el sol pegándonos en la frente. Entonces yo veo cómo la Escritura dice que Jesucristo vino a destruir, a deshacer las obras de Satanás. Es decir, que ya de antemano se sabe que Satanás va a tener muchas obras malas. Porque Jesús vino a destruir algo que ya se hizo. Las obras de Satanás. No dice que vino a que Satanás no hiciera daño. No dice que vino a que Satanás no hiciera obras destructoras, sino que dice que vino a destruir las obras de Satanás. Lo que ya Satanás hizo. Se lo voy a repetir para que vea este punto revelador. Jesús vino a destruir las obras que Satanás ya hizo. No se pregunte por qué está pasando lo que está pasando. Vamos a ver si me la agarra aquí. No se pregunte por qué le pasó eso. Porque Jesucristo vino a destruir eso. No vino a que a usted no le pasara eso. Vino a que si a usted le pasa, llega Jesús y lo destruye. Preguntarse por qué es perder el tiempo. Diga, no pierdas el tiempo preguntando por qué. En esta guerra espiritual hay que ir a destruir en el nombre de Jesús lo que Satanás hizo. ¿Cuántos entienden allá atrás? Entonces, ¿qué debemos hacer? Armarnos de la verdad de Cristo Jesús y por medio de la palabra destruir, deshacer las obras de Satanás, las obras del diablo, la obra destructora. Por eso dice que Satanás destruye, viene a destruir, y dice también que Jesús vino a destruir las obras del destructor. ¿Qué le parece? Satanás puede destruir algunas cosas, pero Dios lo puede todo. Entonces, siempre que usted esté pasando por una guerra espiritual, no le pregunte a Dios por qué. Pregúntele, dígale a Dios, ahora cómo vamos a destruir esto, Señor, porque tú viniste a destruir esto. Esto es del diablo, vamos a destruirlo en el nombre de Jesús.
y Él te mostrará la vía cómo hacerlo. Y generalmente la vía empieza por la humillación. La humillación. Y ahí empiezan las respuestas de Dios. El Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Diga conmigo, las obras del diablo. Bueno, hay una cantidad de pasajes aquí. Voy a leerlo más preciso. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ok. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Pare allí. Cuando dice que andamos en la carne, no es que usted es un carnal. Bueno, yo ando en la carne, ando en pecado todo el santo día. No. Andar en la carne es que usted es de carne y hueso. Tóquese ahí. O sea, usted no puede decir, yo soy un espíritu volador. O sea, hermano, si usted dice eso, empezamos a reprenderlo para que caiga al suelo. ¿Usted anda en la carne o no? Pero no es un carnal. Pero si anda en otra cosa. ¿Cuántos andan en la carne? ¿Cuántos? Pero no militan de esa manera. Fíjense cómo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Militar o militancia es un término militar. Usted no es un militar, no es un soldado de la carne. Voy a cuidar esta carne, esta carnita. No. ¿Verdad que sí? Usted es un soldado de Cristo, de lo espiritual. Dice, no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Mire, no son pistolas, no son palabras duras, no son estrategias humanas, no son reuniones para ver cómo resolvemos este paquetón, no son cuando lleguen tira la puerta para que se vayan, no son dile al vecino que le vas a dar un palazo y sigue martillando la pared. No son nada de ese tipo de cosas. Porque no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios. ¿Para qué? Entonces, ¿qué significa esto? Que una de las herramientas más fuertes destructoras que usa el enemigo se llaman fortalezas. Dígale que tiene al lado, las fortalezas tienen que ser destruidas por Jesucristo. Yo quiero que usted entienda ahora cómo viene Satanás a destruir. Les dije que el Señor viene a destruir algo que ya Satanás hizo. ¿Sí o no? Y viene a destruir algo que Satanás hizo porque lo que hace Satanás tiene que ver también con la humanidad, es decir, con la falta de madurez del pueblo de Dios, por ejemplo. Satanás va a operar en usted conforme usted se lo permita. ¿O no es así? ¿Sí o no? Jesús viene a destruir esas obras. ¿Cuáles son esas obras que el enemigo hace? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las obras? Digamos que en la Escritura son narradas como lo más importante que el enemigo hace, de la manera como él más destruye. Porque usted puede decir, se me salió un caucho, es una obra del diablo. Señor, destruye esa obra del diablo. Ya va. No necesariamente eso es una obra del diablo. A lo mejor usted puede tomar ese caucho. ¿Ah? Choqué, mi amor, choqué ahí en la esquina, una malicia del diablo, oremos para destruir esa obra. ¿Estás seguro que esa es la obra del diablo? Mire cuáles son las obras del diablo. Para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos, diga conmigo, argumentos. Y toda altivez, diga conmigo, altivez. Diga, argumentos, altivez. Dice después, que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Miren las obras destructoras del enemigo, a mi juicio de las más fuertes. Argumentos en altivez. Con eso puede destruir una generación completa. Porque basta que a alguien aquí se le levanten argumentos y altivez en contra de las cosas de Dios, para que incluso pierda su salvación y nunca predique el evangelio a toda una generación. Eso sí es una obra destructora, no que se te salga un caucho. En la guerra espiritual debemos entender la profundidad de la misma, no podemos ser tan superficiales. No podemos ser esos cristianos que se le cayó el internet, es una malicia del diablo, ese es Satanás. No, hermano.
Usted está en un sistema que se va la luz, se cae el internet, los cauchos chocan. Dice la Biblia que el mismo sol que está debajo de los inconversos, los impíos, está debajo de nosotros, está encima de nosotros, perdón. Nos gobierna a todos el mismo sol. Es decir, hay una suerte igual. Si cae un palo de agua, le cae un palo de agua aquí a los impíos y a los cristianos. ¿Sí o no? Entonces no piense que todo tiene que ver con Satanás. Todo lo malo, todo lo que a usted le parezca difícil. Piensen en esto que le estoy diciendo. Estas son las fortalezas. Digo, amigo, fortalezas destructoras del diablo. Argumentos y altivez. Argumentos. Le doy un ejemplo. Generalmente las personas que se divorcian tienen rato, uno de los dos ya, levantando argumentos y altivez. Tienen rato ya. Ya tienen rato pensando, argumentando, en altivez, como que se lo merecieran todo, y pensando, yo mejor mi vida la haría solo. ¿Cómo es posible que no me atienda? La comida, lo que sea. Yo me merezco esto, me merezco salir un día, me merezco lo otro. Argumentos y altivez. ¿Y qué sucede? Una obra destructora que se llama divorcio. ¿O no es una obra destructora? ¿No sufren los hijos? Y esos hijos quizás no llegan a dejar de creer en el Evangelio porque ven que sus padres se divorciaron. Y no es posible que esos hijos van a tener unos hijos que van a confesar a Cristo y van a una generación completa. Bueno, eso se cortó allí. Esa sí es una obra destructora. ¿Cuántos están entendiendo estos principios de guerra espiritual? Es como los argumentos que se levantan, perdón que me siente aquí, que se levantan en contra de la iglesia y empiezan a levantarse argumentos. Miren, es que los argumentos están acompañados de la altivez, porque solamente las personas altivas pueden generar argumentos tan tontos y tan destructivos como los que hoy en día vemos. Argumentos de división entre los hermanos por tonterías, argumentos de queja. Yo quiero que entienda que cuando nosotros hablamos aquí de la murmuración, de la queja, no es porque estamos empecinados, ahí está pasando algo en la iglesia, que se la pasan hablando de murmuración. No, hermano, es que esos son los argumentos, las fortalezas que levanta el diablo para destruir familias, para que se dividan las iglesias, para que la gente levante iglesias sin que Dios los esté llamando a que levanten iglesias, para que gente divida sus hogares, para que separen a los amigos. Esos son los argumentos que dividen verdaderamente y que son fortalezas que verdaderamente destruyen. Porque todo lo bueno que usted puede ver a su alrededor, en su propia vida, todo lo bueno tiene que ver con la unidad. Tiene que ver con el mismo espíritu. Tiene que ver con el amor. Y donde hay argumentos y altivez, ¿hacia quién se va a manifestar el argumento y la altivez? Miren cómo dice la misma escritura. Poderosa en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, cuando se levanta el argumento y la altivez, usted, que no milita según la carne, sino que sabe que sus armas son poderosas en Dios. ¿Cuáles son las armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas? La oración, la humillación, la escritura, la palabra del Señor, la búsqueda del Señor. Pero sobre todo, usted no puede accesar a nada de eso, es la fe. Pero usted no puede accesar ni a la fe si no hay humillación. No existe fe sin humillación. No existe por más que brinque y parezca y la corbata así con $1 gigante. No existe fe sin humillación. Existe positivismo. Existe una actitud positiva. La fe es por la humillación. Cuando el hombre de Dios ha bajado a los pies de Cristo y se levanta seguro en Cristo. ¿Cuántos comprenden esto? Ahí es donde viene nuestra verdadera fuerza, nuestra verdadera guerra espiritual. Y dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuál otra arma de nosotros es poderosa en Dios para la destrucción de cuál fortaleza? De argumentos que se levantan, de argumentos en altivez que se levantan en contra de la obediencia a Cristo. Todo argumento que no tiene que ver con Cristo o que se levanta en contra del Señor. Como el argumento que hay, y lo voy a nombrar, tengo que hablar de las cosas de la iglesia, que es mi mejor ejemplo. Pues. Usted lo relaciona con lo que quiera, pero relacione también con su vida. El argumento es, ¿por qué sujetarme? ¿Cómo que los pastores tienen la autoridad? Es un argumento tonto. Ahí está en la Biblia, léalo en Santiago, está en todas partes. Usted tiene que sujetarse a sus pastores. Está en la Biblia.
Cuando se levantan esos argumentos, usted puede o no tomarlos. Pero si usted lo toma por altivez, por ese cuestionamiento humano, es sencillo. Usted tiene derecho a no tomarlo, pero ¿sabe qué le pasa? Usted va a estar sentado aquí sin recibir nada. Y de seguro usted necesita lo que estamos hablando aquí. Porque usted no puede recibir de Dios si no se conecta con lo que Dios ha hecho en su reino. Es un principio bíblico. Entonces yo no puedo ir a la presencia de Dios con una supuesta fe si yo no me he humillado delante del Señor. Delante de Dios. Y Dios se encarga de lo demás. Pero hay que humillarse, hermano. Desde el pastor hasta la oveja más pequeña, hasta el desconocido. Todos tenemos que pasar por la humillación. ¿Y qué es humillarse? Señor, aquí está este trapo de inmundicia, cucaracha, gusano verde, podrido. No necesariamente. Humillarse es ir a los pies del Señor y hacer tu mejor oración. Cuando tú llegas incluso sin palabras y le dices, Señor, este soy yo. Donde no hay secretos entre tú y Él. Este es mi problema, esta es mi manera de pensar. Pero uno no se humilla para decirle ahí al Señor, Señor, este es mi problema, esta es mi manera de pensar, este soy yo, ayúdame. Hermano, no vaya a hacer eso. Uno se humilla para decir, esta es mi manera de pensar, este soy yo. Yo sé que fallo en esto, fallo en lo otro, pero yo me comprometo contigo, Señor. Eso es humillación. Yo voy a dar un paso, Señor. Yo me voy a levantar de esta altivez, yo me voy a levantar de este orgullo, Señor. Y después, ayúdame. ¿Cuántos comprenden esto? Hermano, tenemos que aprender qué es la oración. Tenemos que aprender qué es la humillación. Porque tenemos que ejercitarnos. Usted lee los salmos del salmista, de David. Y cada vez que usted los lee, usted encuentra una oración perfecta. Usted dice, ¿cómo este hombre escribió eso? ¿A usted no le pasa eso? Dice, Dios mío, ¿cómo hizo para expresar algo tan perfecto? O sea, que son tan perfectas esas oraciones que uno las toma para uno, pues. ¿No le sucede? Bueno, ese hombre, esos principios, dice la Biblia que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ese hombre, usted tiene que leer los salmos para que se desarrolle en usted la oración genuina. Porque los salmos te influencian, influyen tu vida. Y yo creo que están puestos allí por el Señor para demostrarnos de qué manera acercarnos a Él. Y David, en medio de su reinado, pedía perdón a Dios y decía, aquí estoy, desnudo soy, desechado soy, si tú no me levantas. O sea, tantas cosas hermosas que decía en sabiduría, porque estaba peleando una guerra espiritual. Estaba derribando las fortalezas que se podían levantar en él mismo y la altivez que se podían levantar en él. Cuando usted ve una casa que crece, es porque no hay fortalezas. Escuche bien, cuando usted ve que su vida crece, es porque no hay fortalezas que rodeen. Ahí está libre el ambiente. Cuando una iglesia se ve que no crece, que algo está pasando, hay que derribar la fortaleza. Algo pasa. ¿Y las fortalezas están en dónde? En las sillas, en la organización, está en la gente. Está en cualquiera de nosotros. Hay que derribar las fortalezas. No deje que su hermano o que usted mismo tenga fortaleza. Si en esta hora que estoy hablando de esto, ya voy a terminar, que estoy hablando de esto, usted detecta fortalezas en su vida o en su esposa o en sus hijos, usted derribe esas fortalezas en amor, juntos, confesándose unos a los otros sus errores. Mira, esto es así. Y usted se pone un vallado ahí, que no, usted póngase una limitante. De aquí no voy a pasar yo. Mire, y se lo dice al otro, no me dejes pasar de aquí, porque tiendo a esto. ¿Sabe lo bonito que es eso? ¿Usted cree que la persona que está alrededor suyo le va a perder confianza? Va a ganar usted confianza, porque no hay nada que dé más confianza que una persona reflexiva. Aquella persona que nunca falla en nada, cuidado yo. Es don perfecto, don perfectín. ¿Cómo está todo? Fino. Gloria a Dios, aleluya, amén. Chamo. ¿Cómo te fue? Me va perfecto, los negocios perfectos, mi esposa perfecta, mis hijos perfectos, la calle perfecta, gloria a Dios, aleluya, amén. Estoy lleno de gozo. Mire, hermano, esa gente generalmente tiene un cáncer por dentro, ¿sí? Porque no ha enfrentado nada. ¿Cuántos vamos a enfrentar para que se derriben las fortalezas dentro de nosotros?
y podamos derribar las obras del diablo. Mire, hermano, la vida se va muy rápido. Hace poco, yo me acuerdo que yo decía hace poco, algún día tendré 40 años. Ya me faltan 3 para tener 50. Me acuerdo cuando mi tío cumplió 50 años y me dijo, estoy cumpliendo medio cupón. Y yo lo vi y dije, ahora es viejo ese tipo. Ya me faltan, ¿qué? 2 años y pico para el medio cupón. La vida pasa. La vida pasa muy rápido. Entonces no espere tener medio cupón para empezar a pelear la cosa como es. Porque algún día lo va a tener que hacer. Si lo hace más temprano, su vida se va a desarrollar mucho más y se va a ver que no hay fortaleza. Y usted, mire, se gradúa, hace su empresa, tiene su esposo, tiene a sus hijos, crece, tiene su ministerio, sale, predica. Y se ve una vida sin fortaleza, mire, volando como el viento. Pero es una vida que está sin fortaleza porque está guerreando. Porque tiene la conciencia clara, la conciencia espiritual clara. Bueno, iglesia amada, quería darles un poquito de esta enseñanza, y dice, derribando argumentos y todas actividades que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Llevando cautivo significa que cuando una fortaleza es vencida, cuando usted vence, por ejemplo, la fortaleza del orgullo, y dice, yo voy a dejar de ser orgulloso, Señor, esto está aquí en tus manos. Cuando usted vence el orgullo nada más no se vence y se deja allí. Usted lo agarra, al orgullo, lo agarra en sus brazos, va donde Cristo, lo coloca, ahí dice, llevando cautivo es como preso. Lo deja en las manos de Cristo, pero no solamente lo deja en las manos de Cristo, sino que usted sabe espiritualmente porque ese orgullo tiene que estar allí, y eso lo respalda un versículo bíblico o un principio bíblico. Hay que conocer las Escrituras. Usted no puede llevar preso un pensamiento a la obediencia a Cristo si usted no sabe cuál es la obediencia que Cristo quiere que usted tenga con relación a eso. Usted lo sabe en su espíritu y sabe lo que es malo. Pero una vez que descubra qué es, busquen las Escrituras, ¿de qué se trata? Todo está narrado allí. La altivez, el orgullo, todos los pecados están allí. Agarre su pecado, se arrepiente, lo confiesa y lo lleva a los pies del Señor. Y la fortaleza quedará en el suelo. Y usted, donde no hay fortaleza, usted pasa derechito ya. ¿Cuántos entienden esto? ¿Amén? ¿Cuántos pueden ver cuáles son sus pecados? Y tienen que llevarlo ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Cautivo, digan conmigo, cautivo. A la obediencia a Cristo. Es decir, pecado que encuentra en usted, que es una fortaleza, que se levantó producto de los argumentos y de la altivez, que es la manera como Satanás destruye, ¿verdad? Dice la Escritura que el Señor vino a destruir las obras del diablo. Ya Satanás puso una murmuración en usted, ya Satanás puso una queja en usted. Ok, ahora usted lleva eso a la obediencia a Cristo y de esa manera queda destruida la obra de Satanás. Así que la obra destructiva que hace Cristo sobre la obra de Satanás es una obra que se hace en conjunto. El Señor con nosotros. No la hace solo, la hace con nosotros. Él está dispuesto a destruir la obra de Satanás, pero a través de un hombre o una mujer que se humillan y abren su corazón delante de Él. Amén. Póngase en pie, iglesia, por favor. Gracias por disfrutar este mensaje junto a nosotros, impartido por nuestro pastor principal, Alejandro Beck. Ven con tu familia y conéctate al gran desafío. Síguenos en las redes sociales como IBCD Oficial y en la web como betel.com.be. Te esperamos.